nuestros grandes acuerdos giran alrededor del fútbol. Hace parte, digamos, de nuestra historia familiar. Llega la oportunidad y ahí sí, bueno, miércoles, me toca empezar la vida de verdad. Me toca enfrentarme al mundo. Cuando vos te equivocas como mujer en un campo como el deporte, te van a caer 10 veces más. Eso sigue siendo verdad. Incluso yo a veces chequeo las cosas 250.000 veces antes de decirlas. Digamos que esa experiencia me dio una mini frustración, pero después un sueño hecho realidad, que fue haber entrevistado a Lionel Messi. Es un episodio que si yo te lo cuento, yo siento que es otra persona, que yo no lo vi. Mi mamá se muere en mis brazos, empieza a vivir con esas ausencias de manera como sin dolor, pero con nostalgia. Yo quiero que los sueños se transforman y lo más lindo es nunca dejarse de sorprender. Hola a todos, soy Marco Roballo y esto es Senderos del Éxito. Hoy contamos con una invitada muy especial. Se trata de una talentosa caleña, una periodista. Muchos la conocen como la dama del periodismo deportivo, Ana María Navalete. Ana María, bienvenida a Senderos de Éxito. Con muchísimas gracias, ¿no? Yo muy privilegiada de verdad de ocupar esta silla, donde también se han sentado invitados muy importantes y entonces me siento como así, muy importante. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. Ana María, ¿en qué momento piensas tú que el periodismo deportivo puede ser algo que está dentro de tu profesionalismo, de lo que quieres hacer? Pues llega ya bastante grandecita y pues ya graduada de comunicación. Yo en realidad, bueno, me gradué de comunicación en Cali. Siempre supe que las humanidades eran lo mío, que era por ahí el tema. Pero en ese momento, cuando elijo la carrera y cuando elijo, digamos, qué quiero hacer, realmente eso uno no sabe. Entonces, era una joven que siempre le gustó el fútbol, que hizo parte de su vida y que estudiaba comunicación al tiempo. Era la que en la universidad se ponía las camisetas de selecciones de fútbol, la que se iba y se veía la final de la Champions, pero también estudiaba comunicación y más que todo organizacional. Entonces así viví como toda la carrera, incluso yo me graduó y digo, bueno, comunicación es un campo demasiado amplio. Yo primero necesito como trabajar en algo para saber qué me gusta. Y yo comienzo trabajando en publicidad, que es lo que me trae a Bogotá. Y ahí hay 2 años en donde digan, no, esto no es lo mío. Horarios, pues, una cosa, extenuantes. No, eso no. A mí la verdad la estrategia si sirve para que venda más una marca a otra, me importa un pepino. Eso no es lo mío. Pero trabajando con una marca, conocí, digamos, el equipo de Igual Caracol, que es finalmente con el que estoy más de 10 años, y ese día dije, miércoles, como que por ahí es. Pero cuando lo veo, o sea, es como si hubiera sido, o sea, en la imagen plasmado, ve, por aquí es el camino. Y eso data del año 2010, 2011. Pero bueno, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Te gusta el fútbol? Hincha número uno del Deportivo Cali, al igual que tu padre, tu hermano. ¿Cómo era esa vivencia? ¿Cómo se sentaban usted al frente del televisor cada vez que hay un partido de Cali? Y sobre todo cuando habían esos partidos de Copa, que eran hasta de llamativos. Claro, mira, nosotros, nuestros espacios familiares, nuestros grandes recuerdos giran de nuestra infancia y nuestra adolescencia, junto con mi hermano alrededor del fútbol. Nosotros hacíamos planes antes y después de los partidos, nunca en la mitad. Mi mamá no era la más futbolera, la más apasionada, pero entendía eso y nunca cuadraba nada. Podía ser el partido más X, pero había que ir al fútbol. Y nosotros, mi papá nos lleva desde muy pequeños al estadio. En ese momento estaba el Pascual Guerrero, que eso nos llevamos más. La verdad, Cali tiene otro estadio. Pero siempre estuvimos alrededor del fútbol. Desde que 7 podía ir, igual como hasta los 13, viendo 45 minutos en silencio. El medio tiempo era para la paleta, el mangoviche, que era en ese momento pues en Cali, el maní, las preguntas, y después otros 45 minutos en silencio. Y así aprendimos a ver fútbol, mi hermano y yo. Y mi papá fue un apasionado de... Mi mamá dice que él dejó la mitad del corazón en el estadio. Y yo creo que fue literal, básicamente. Entonces desde ahí, digamos que yo aprendí a hacer eso. Con mi novio del colegio, como nuevecito del colegio, desde vas a venir antes de las 3, porque yo me voy para el estadio a tal hora. Igual seguí yendo con mi hermano. Entonces el fútbol es más allá como de algo que disfrutábamos hacer como un hobby o como una actividad de entretenimiento, hace parte, digamos, de nuestra historia familiar. Entiendo que don Oscar
tu señor padre no pudo ver coronado campeón a Cali en ese año 1998. ¿Qué se siente tener, por un lado, esa sensación de triunfo con el Deportivo Cali, pero esa ausencia tan grande al no estar tu padre presente en eso que quiso compartir contigo? No, pues es algo inexplicable. Ese año, digamos que se corona el Cali campeón en diciembre frente al Once Caldas en Manizales. Mi hermano sí estuvo en ese partido. Mi papá había fallecido en noviembre. Entonces, pues nada, era una sensación de entre ausencia y pues mucho dolor. Nosotros éramos adolescentes, no tenía 16, yo tenía 13 años. Entonces, digamos que era una mezcla que hoy yo creo que desde esta perspectiva la puedo ver como eso es la vida, una alegría inmensa frente a un dolor inmenso conviviendo al mismo tiempo. Entonces, nada, pues no pudo ver esa edición de Copa Libertadores con el 99 que fue espectacular. Y mi hermano, que estaba un poco más grande, digamos que sí lo vivió con mucha intensidad y como en su olor. Entonces, bueno, él vio coronarse al Cali campeón otras veces. Esa, pues, la última que él vio fue la del 96. ¿Hay algo mítico, o no mítico, sino algo que nos queda en el recuerdo? Creo que fue en 1978, Deportivo Cali estaba peleando la Copa Libertadores de América, creo que frente a Boca Juniors, si no estoy mal. En el 78 eso trajo, digamos, una relevancia en el fútbol colombiano. Ya se podía hablar de tú a tú con otros grandes del continente. No sé si de pronto Oscar, me imagino que sí tuvo que haber vivido eso con mucha emoción. Sí, seguro. Por ejemplo, nosotros alcanzamos a ver, es la final que perdemos por penales, la del 99, que logramos llegar a esa final. No, para mi papá el fútbol era una manera de contar y de vivir la vida. Decía también que la vida se puede contar a través de mundiales de fútbol, tanto a nivel político, social, familiar, todo lo que ha cambiado. Es una forma de vivir. Nosotros decíamos, bueno, muchas personas que también pueden tener otros gustos, no, es que pues es una pelota, son 11 contra 11, o es posible que uno le cambie el genio después de perder un partido, que no se le pueda hablar. Nos pasa a algunos que lo vivimos de esa manera y en donde encontramos cómo vivir la vida. Es que el fútbol también es como la vida. O sea, literal, uno en 90 minutos de un partido de fútbol, independiente del contexto, puedes tener muchas cosas que se asemejan a cómo vive la vida. Entonces, Esa pasión hacia el fútbol me hace acordar de una amiga que tengo yo, psicóloga. Él tiene un hijo que ama el fútbol, de un equipo capitalino. Y resulta que ellos cuando ven un partido, él narra el juego, se toma la vez de locutor, claro, sin grabación ni nada, y la mamá se convierte en la comentarista. Y hacen eso, y hacen todos los crillos. O sea, comparten eso todo el tiempo. Me imagino que tú también comentabas o hacías comentarios acerca del fútbol en el entretiempo. sí, digamos que, claro, como yo estaba tan niña, digamos que lo que hice fue aprender mucho de cómo vivían ellos los partidos. Primero con mi papá se muere, pero mi hermano y yo seguimos yendo al estadio los mismos puestos durante muchos años antes de que yo me venga a vivir a Bogotá. Domingo era sagrado, y eso que nosotros en esa adolescencia y en esa adultez joven, cuando me llegan 18 20 años, pues creo que se quieren matar un poquito por el hermano. Entonces teníamos muchas diferencias, pero ese espacio era sagrado. Siempre, no importa que no hubiéramos querido matar el día anterior, tu boleta está, mi boleta está y nos encontramos ahí. Así estemos en silencio, ¿no? Pero, o sea, ese estadio era sagrado y la gente alrededor de esos puestos en el estadio nos vio crecer. Entonces sabía que eran los hijos de Oscar Navarrete y que siguieron yendo juntos bueno, hasta que yo me vi que ya, pues obviamente no podíamos ir cada 8 días. Incluso hoy nuestra comunicación está, obviamente, ahorita yo tengo 3 sobrinos que son pues los hombres de mi vida también, em, pero gira alrededor del fútbol. Me manda eso, el comentario de tal cosa, viste este partido, no sé qué. O sea, todo gira alrededor del fútbol en realidad, todo gira. Eh, ¿Cómo se da ese cambio de Ana María Navarrete de la juventud? Y dice, bueno, voy a decir, estudiar comunicación social, te registras en la universidad y comienzas a hacer eso. ¿Qué te lleva a eso? ¿Querías o tenías pensado en algún momento llegar a esa parte deportiva, del periodismo deportivo? No, la verdad que no. Yo te digo, yo empecé a explorar.
Y todo eso que hace uno cuando está ya finalizando bachillerato, entonces que pues, qué habilidades tiene, qué cosas, o sea, se asemejan el perfil, para qué uno es bueno. Entonces, lo mío siempre fue las humanidades, eso sí lo supe. Yo nada que tuviera que ver con física, ni de ingeniería, ni nada de esa vaina, eso no era lo mío. En algún momento pensé estudiar psicología, además, porque entonces mi mamá, por ejemplo, decía que es que yo era súper buena. Pues yo le escuchaba todos los cuentos a mis amigas, entonces yo me dedicaba a tal, como toda esa parte de hablar. Me gustaba mucho escribir y escribía muy bien. En algún momento escribí un libro de poemas en bachillerato. Me gustaba hacer cuentos también. Era la que le hacía las cartas de amor a mi hermano para que las, las, las mandara. Entonces yo, no, va como por aquí, va como por el lenguaje. También pensé en estudiar lenguas modernas, me encantan los idiomas, entonces dije, pero estudié un, ¿qué? Entonces puedo ser traductora o puedo ser profesora, no, como que tampoco por ahí. Después también estudio comunicación, estudio otros idiomas y como que mezclo. Y me sonó la flauta por ahí, dije, bueno, sí, como que por aquí es. Y creo que no me equivoqué, lo que pasa es que no tenía claro que después esa ramita de una cosa que había sido parte de mi vida y que sigue siendo parte de mi vida iba a hacer clic con las habilidades de comunicadora y pues terminamos la carrera que me llevó a recorrer el mundo. Llegas a ese punto que me imagino yo que es la plataforma tuya, que es Caracol. Ujú. Llegas allá cuando tienes que dejar Cali, venirte aquí para Bogotá. Me imagino que ese desprendimiento no fue nada fácil, sobre todo porque vives con tu señora madre. No, eso fue, creo que dejamos inundado el aeropuerto. Además, porque yo nunca me quise ir, ¿no? O sea, yo nunca soñé con irme de Cali. Que mucha gente dice, me voy a ir a la capital, me voy a ir a Bogotá, las oportunidades, ahí esto, y que como súper claro. No, yo vivía buenísima en Cali, o sea, es decir, vivía con mi mamá, tenían pues el noviecito de esa época de la universidad, parchada, tranquila, estaba trabajando en el centro de bienestar de la universidad con una cantidad de psicólogos, entonces yo era la comunicadora organizacional, o sea, yo no tenía ni la más mínima intención de incomodarme, pero en absoluto. Entonces llega la oportunidad y ahí sí, bueno, miércoles ya toca empezar la vida de verdad. Me toca enfrentarme al mundo fuera de esta burbujita, todavía muy controlado, y ver qué es lo que quiero hacer y si esto es lo que yo voy a querer hacer con mi vida. No lo dudé, me costó mucho hacerlo. Y eso mi hermana decía, está de vuelta aquí en diciembre. Estás demasiado consentida, no va a aguantar. Llevo 15 años en Bogotá. Y fue, claro, fue un experimento con mi mamá muy, pues de estar uno en el hotel mamá. O sea, es que eso es una maravilla en ese momento. Pero también fue la que más me dijo, bueno, ve y vuela, pequeño pichón. Creyó en ti. Ese, ese casting, ¿hubo algún casting que te hicieran? Mira que esto fue rarísimo porque cuando yo digamos que entiendo o me ilusiono y digo, miércoles, esto es lo que yo puedo hacer de verdad, con lo que soy, con lo que me gusta, con lo que tengo. em, yo no había hecho nada, llevaba 2 años de graduada, pero yo no había hecho nada en medios de comunicación. Entonces yo conozco una parte del equipo de Caracol Televisión, pero más allá pues obviamente de conocerlos em, y de empezar a generar un vínculo con ellos, de ir a ver el canal, de ir a ver eh, alguna transmisión. Y dije, bueno, hice castings en todos los demás canales, en donde puede ser, uno pensaría que es más fácil, ¿no? Entonces, o sea, hice un win cuando estaba recién empezando, me fue, pero como los perros de misa, creo que Canal Capital, bueno, en fin, o sea, muchísimos, y o sea, no sonaba yo miércoles. Y mientras tanto seguía como preparándome. Rosa María Corcho es una mujer que digamos que tiene un lugar muy especial en este inicio, porque fue la primera que me entregó como las herramientas de pararme frente a una cámara, cómo hablar, vocabulario, expresión corporal. Y yo empecé a trabajar como con ella. Yo la conozco porque tengo un curso con ella, pero tenemos una relación muy linda y empezamos a trabajar en su empresa de comunicaciones mientras yo sigo buscando como este otro lado. Y me sigo acercando a Caracol Televisión, y sigo conociendo a la gente. Y en un momento, pasa como un año o casi 2 años, en donde llega la oportunidad que tuve de trabajar como productora periodística para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en Bogotá. Entonces ya me conocían, yo era la niña que se paraba afuera como que, ay, no, pues, ¿será que puedo ver la transmisión? Entonces yo iba con una iPad y hacía unas noticas, escribía unos artículos y se los enviaba en ese momento a Ricardo Reco, que fue mi jefe muchos años.
Y entonces estaba enfadada, estaba ahí como... En un momento llegó esa oportunidad y trabajé como un mes, el mes completo de Olímpicos. Pero entonces estuve haciendo las previas de todos los deportes, cuadrando los invitados, los especialistas. Entrábamos a las 2 de la mañana y salíamos a la 1 de la tarde, porque obviamente era horario Londres. Un mes entregada. Y al mes igual me digo, mira, pues por ahora no hay nada más. Estamos súper contentos contigo, no nos llames, nosotros te llamamos básicamente. Y así pasa otro tiempo en donde empiezo a tener otros trabajos como productora periodística y aprendiendo desde el máster también a generar créditos, por ejemplo, los que salen al aire, mucho detrás de, así otro año con diferentes torneos, hasta que nada después se mueve la estructura, se mueven las personas, salen unos, salen otros, queda un hueco y tengo mi primer espacio como reportera y periodista de la sección de deportes del noticiero de Caracol el fin de semana. Entonces, empecé a trabajar todo el fin de semana. Y ahí fue mi primer, como ya, listo, llegamos. Ana María, causa quizá temor enfrentarse a un mundo en el campo deportivo donde casi siempre por tradición los hombres hayan tomado todo ese protagonismo. Digamos que sí, pero yo siempre, digamos, cuando me enfrento a esa pregunta es, pero en todos los campos en realidad hemos avanzado mucho, pero la desigualdad sigue sucediendo en todos los campos. Hay unos más marcados que otros, pero, pero me gusta pensar que, o sea, desde lo propositivo, desde que se ha hecho, si vos ves hoy en día de las que empezamos o de mi combo de generación, uf, hay un montón de niñas al frente de micrófonos, ya hay mujeres narrando, comentando, muy metidas en todo el tema del deporte. Entonces yo digo, miércoles, en el momento en que yo llegué a ser parte de la sección de deportes, el ser mujer era el valor agregado. O sea, eran una cantidad de, obviamente, de profesionales que llevan muchos años y mucha experiencia, y todos hombres. Entonces, mi gran valor agregado, o por lo cual yo creo que conseguí un espacio en ese momento, era el hecho de ser mujer y tener otra perspectiva, tener otra forma de ver el deporte, de ver el fútbol, de encontrar historias que a lo mejor, o sea, ellos llevan haciendo muchos años y yo tenía otra manera diferente de hacerlo. Entonces, a mí me fue muy bien. Es decir, yo nunca sentí como tan, como ese peso de estar cargando esto y de estar luchando contra el sistema. Sí es cierto que cuando vos te equivocas como mujer en un campo como el deporte, te van a caer 10 veces más. Eso sigue siendo verdad. Incluso yo a veces chequeo las cosas 250.000 veces antes de decirlas. Yo trabajé muchas veces en las transmisiones con datos y con estadísticas, hasta que no estaba 100% segura, y a veces la intuición en momentos determinados de transmisión es muy importante. Y si no lo decís ahí, perdés el momento. Y muchas veces lo perdí por temor a equivocarme. Eso sí, una sensación muy real. Porque además uno decía, miércoles, estos manes se equivocan. Pues como todos se equivocan en la vida, pero pasa agache. No, yo no me puedo equivocar. Porque obviamente cuando uno se equivoca desde este lado, pues empiezan todos los cuestionamientos. Ay, es que está pero simplista. Más allá de ese temor, que yo creo que nos pasa a muchas mujeres en muchos campos, creo que también viví una cosa muy bonito. Y era eh, eh, que en esa sección y en ese grupo de hombres estuvieron dispuestos también a darle espacio a mujeres y a tener la visión de las mujeres. Yo no soy de la filosofía de decir, "Ah, es que yo puedo hacer todo como un hombre, es que pues define un hombre. No se trata de quién es mejor o quién es más fuerte. No, yo no lo soy. Yo no quiero ser igual a ellos. Eso sí, clarísimo. Yo no hablo de igualdad en todo este discurso feminista, por ejemplo, sino hablo de equidad. Mismas oportunidades, sí. Que lo hagamos de la misma manera, no, no, qué pereza. O sea, pues no tienes 20 males que lo hagan igual. Digo yo. Sí, claro, y uno ve que hay muchas mujeres en este momento que se están abriendo mucho campo en eso. Tengo una amiga particular, no sé si la conoces, Valentina Rincón. Sí. Eh, con Valentina hemos tenido oportunidad de hablar en muchas ocasiones en mi casa, y ella me comenta que sí, que ha sido un medio un poco difícil lo que tú dices, nos reiteras, es de que se tiene que documentar muy bien. Pero yo también veo que el hombre ha tenido que esforzarse un poco más, porque ve que hay un protagonismo que están perdiendo ellos en este momento. Se tiene que esforzar más y sí, claro, se equivoca.
y siempre estás de pronto lanzando esas preguntas para ver si pueden hacer caer a la periodista y eso no se vale. Yo creo que ahí lo Sí. que tú dices, falta la equidad. Sí, o sea, es decir, además, por ejemplo, además es que no la debería. De hecho, uno coge cuelito, podría decirse así. Entonces, es que, no sé, en zonas mixtas, por ejemplo, de campeonatos del mundo, de Juegos Olímpicos, el cosa, eso es una guerra, eso no importa quién es quién. Uno se tiene que de verdad armar para poder conseguir la entrevista que necesita. Y el comentario que muchas veces se escuchó, es que le paró porque le ve, es que le paró porque le pareció bonita. No importa un pepino que me haya. El hecho es que paró y en el momento en que paró, yo lanzo mi pregunta, la que yo necesito. Problema del tipo si paró solo por eso y problema de los demás que no tuvieron la entrevista que tenía que tener. Yo no voy a dejar, o sea, es más, yo en el Mundial de Brasil me ponemos accesorios, íbamos en camisa y obviamente todos uniformados, yo no pues accesorios grandísimos, aretes grandísimos, que llamaran la atención. Son 50 periodistas todos con un micrófono y ya, ya, ahí peleándose. Y yo bien alta también. O sea, yo, todo lo que sea, digamos, aprovechar lo que yo tengo para más tener el trabajo que vine a hacer. Yo porque vas entonces que me voy carilavada y entonces voy a salir pues como, no, eso me parece una herramienta que uno como mujer también debería aprovechar. Hay algo que de pronto vale la pena reseñar. Y ese Brasil 2018, Colombia llevaba creo, 12 años sin asistir, 16. 16 años. Y llegas tú y te toca esa oportunidad. Llevaba poco tiempo cubriendo la parte deportiva. De pronto te dio mucho miedo tener que tomar esa directriz. Uf, fue, o sea, más que me dieron unos nervios impresionantes. Además, yo no pensé que iba a entrar en esa lista de convocatoria. O sea, yo no, le pregunto para Rusia 2018, la de Peckerman entro, pero yo la verdad es que está, no, llevaba un año apenas en noticias. Entonces, claro, da la coyuntura y el momento y la oportunidad de que Colombia llevaba 16 años sin ir a un campeonato del mundo. El equipo que se arma es grandísimo y a mí me dicen, mira, es que tú vas, yo de verdad no lo puedo creer. Y de la inauguración, cuando yo veo los equipos salir, creo que era Brasil-Croacia, y suena el himno de la FIFA y yo estoy en una gradería, yo dije, o sea, esto es una cosa de loco. O sea, mi grupo interno era como, o sea, yo creo que estaba llorando de la emoción. Yo le mandé mensaje a mi mamá, yo le decía, yo no puedo creer que yo esté acá. Era de verdad un sueño después de estar viendo la final de Sudáfrica 2010, bueno, y todo ese campeonato, pero en especial esa final por televisión, a saber que Chucha estaba viendo un campeonato del mundo. No, 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 eso fue, sigue siendo para mí una de las cosas que más me ha llenado de emoción, de una emoción que no me la esperaba. Y bueno, y allá estuvimos y te digo, cubriendo unas zonas mixtas con Arjen Robben, o sea, o sea, todo este tipo los Yolanda, los de Países Bajos que perdieron esa final. Me acuerdo de Schneider, o sea, con los dos llorando porque habían perdido frente a España y yo lo estaba entrevistando. Sí, no, no, fue demasiado espectacular. Siguiendo otra línea que ya no es la del fútbol, pero el atletismo. Estuviste cubriendo el Mundial de Atletismo 2017 y 2019. ¿Cómo cambias del fútbol y tomas esa otra parte del deporte que si bien es importante, de pronto no tiene tanto cubrimiento? Pues mira que fue también un descubrimiento muy bonito porque pues es una directriz que toma el canal de enviarme a Londres en ese 2017. Yo había estado en los Olímpicos de Río 2016 y ahí digamos que había podido cubrir Catherine Ibargüen, estar un poquito más empapada también de otros deportes. Y creo que bueno, me asignan en Londres, empecé a documentarme y a estudiar los perfiles de todos los atletas que iban, em, para poder entender un poquito mejor las maneras de clasificación eran diferentes, las rondas, sí, que se puntúa en salto triple, cosas que yo no conocía. Y a medida que fui encontrando como, documentándome de esto, o sea, me empecé como a entusiasmar. Y voy a Londres, sigo a Katherine, que era mi principal objetivo, y sigo también a los demás, de hacer historias de los demás de la delegación. Y era mi camarógrafo y yo, que además es distinto cuando vos cubrís un campeonato del mundo porque vas en patota, todo el mundo a lo suyo, pero aquí éramos él y yo, o sea, y
para, o sea, para hacer todo lo que teníamos que hacer. Y vivimos un estadio, por ejemplo, en ese 2017 se retira Usain Bolt de los mundiales de atletismo. Y yo me tomo una foto del mismo carril donde ese señor, donde el Rayo, el más veloz del mundo de 10 metros, se retira. Y logró hacerle una entrevista también en zona mixta. Decía, ni, se está loco. O sea, emocionarme con otros deportes, lo viví con el atletismo. Y fue lindísimo. Y después en Qatar 2019 con Anthony Zambrano, que fue plata en esos momentos en los 400 metros, que después es medalla de plata en los Olímpicos de Japón. Pero ese día ese muchacho sacó la cabeza. Yo no iba por ese muchacho. En ese campeonato del mundo, yo iba por el campeón mundial de marcha que me tocó en Londres. Entonces imagínate, Eider Arevalo se corona campeón marcha 20 kilómetros. El podio, atrás está el Palacio de Buckingham y suena el himno nacional. Se me paraban lo más alto. No, o sea, yo decía, no, eso me la piel de gallina en cualquiera. A mí me temblaba la voz de la emoción entrevistándolo apenas ganó. Entonces, eso me dio el atletismo, esos mundiales de atletismo, emocionarme de esa misma manera, como lo que yo tenía concebido como un gol o como ganar un partido. O sea, yo, mejor dicho, más, no pude pujar más por Anthony Zambrano en esa competencia de Doha y era la meca colombiana. O sea, corre, 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 corre. O sea, y cuando dije, somos plata. O sea, eso es una cosa, pues, y para lo que uno conoce del trabajo de estos muchachos, o sea, de lo que también las dificultades para los entrenamientos, para todas sus necesidades para viajar, diciendo esto es una cosa de locos. Entonces me da el atletismo, eso no me dice. En el atletismo me imagino que también llegas parte de eso en tu corazón porque has corrido algunas maratones, media maratones. Sí, después, digamos que de esto, hace como 4 años, por un gran amigo, me llevó un equipo de correr de los domingos. Eso fue en 2021, o sea, hace 4 años ya. Y ahí me enamoré del running también y como que hacía matches de lo que ya conocía y dice, mira, con estos manes son unos atletas ni los berracos. Cuando ya uno en carne propia decide, venga, voy a correr. Y sí, he corrido 4 medio maratones. La última fue en Italia y todavía digamos que es... Y volví a encontrar una frase que encontraba en el fútbol. El atletismo o las carreras son como la vida. El persona a veces piensa que se va a morir. Y dice, "Ay, no me voy a morir. Tengo un poquito más de tanque". Y así funcionan las carreras. Ha sido un descubrimiento bien bonito también. Y tengo grandes amigos hoy gracias al running. Y tuviste que cubrir también Olímpicos 2016. 16 y 21. Otra experiencia inolvidable. No, o sea, también impresionante además porque eh, digamos que vos tenés en el mismo lugar geográfico eh, las estrellas más grandes de todos los deportes. Entonces tenés a Federer, tenés a Nadal, tenés a Djokovic, tenés por el otro lado, digamos que en el momento Usain Bolt, tenés, no sé, y las villas olímpicas y lo que representa también a nivel de país. eh, Mariana Pajón en Río 2016, también estuve ahí en esa pista cuando se corona con el oro y ver la tribuna volcada también como si estuvieran, obviamente yo todo lo asemejo inicialmente a un estadio de fútbol, pero una cosa de locos también, yo decía, no, son muy emocionante. Fue espectacular y conocer ese otro tipo de carreras, de otros deportes que requieren también otra visión. Zona mixta, hablemos de zona mixta, de pronto la gente no sabe exactamente qué es zona mixta, pero ¿qué te ha sucedido en esa zona mixta? Digamos de que de pronto te hayan dejado anécdotas buenas y de pronto no tan buenas como quisiéramos. Zona mixta, digamos que son cuando la gente ve que hay como unas barandas, está los deportistas del otro lado, uno al otro lado, y hay 25.000 micrófonos ahí, unos peleándose del otro, cuando uno ve que solo están los micrófonos ahí, y hay 20 y el deportista, digamos que respondiendo. Voy a empezar digamos que esa experiencia me dio una mini frustración, pero después un sueño hecho realidad, que fue haber entrevistado a Lionel Messi en Brasil 2014. Pues imagínate, o sea, ese man obviamente todo el mundo quiere. ¿No? Entonces yo estaba en mi puesto
Él estaba respondiendo unas preguntas al lado. Los futbolistas normalmente contestan no mirándote, sino que miran como para el lado. Como él estaba mirando para acá, entonces yo estaba así. Y dices, mire. Entonces el man contestaba 20 micrófonos acá. Y yo así, contacto visual, contacto visual. Y en un momento, un otro periodista acá, o sea, como que me desconcentra, me mueve, y yo como que me volteo así, y el tipo se me pasa. O sea, todo lo que yo llevaba 10 minutos ahí haciéndole contacto visual se me pasa y yo no puede ser. Messi. Oh, sí. O sea, se pasa y para donde otros micrófonos. Entonces yo doy la vuelta al final donde estaban los otros micrófonos, pero ya era el final donde termina el paseillo y ellos se montan el bus. O sea, era la punta. Y yo otra vez. Entonces yo no, o sea, bueno, miremos a ver. El tipo termina esas entrevistas, me pasa, y yo digo, no, ya se fue. Y como que hace, y se devuelve, y me para, y estoy sola con él y como otro micrófono. Entonces yo en ese momento, como que fueron unos microsegundos, dije, entonces Trin lanzó dos preguntas, que no son más porque en zona mixta uno pues, no se puede extender, y se va, y me quedo, yo digo, ¿alguien me vio? O sea, ¿alguien me vio? O sea, me acaba de parar Lionel Andrés Messi, acabo de tener dos preguntas con el tipo, ¿alguien me vio? Y en ese momento estaba Juan Felipe Mejía, como que es un colega y en ese momento trabaja con FIFA, y me decía, "Y yo no sé ser". O sea, se fue, dije, "No, esto es un momento demasiado emocionante". De ahí saqué obviamente como cinco historias, después yo no creía en nadie, después saqué como la foto de la foto de la foto, se me ve un pedacito de pero, o sea, soy yo que está ahí. Eso me pasó en zona mixta de Brasil. Y en la final, que gana Alemania, también estuve yo, digamos que si ganaba Argentina, iba uno de mis compañeros, si ganaba Alemania, a ver qué podía hablar en inglés, iba yo a Alemania. Y ahí tengo un encuentro con un par de jugadores muy representativos alemanes. Uno es Bastian Schweinsteiger y el otro es Thomas Müller. Salen obviamente después de 3 horas, como campeones del mundo, enfiestados, no sé quién. Yo lanzo mi pregunta en inglés, con una sonrisa, obviamente, felicitando, y el tipo me contesta en Bávaro. Ni siquiera en alemán, en Bávaro. Entonces, el otro, "Jua, joder", y yo, no, pero pues traducime, no sé, que esto es prensa internacional, todo el mundo. No, no, que está muy contento, que te ves muy bien y que viva Alemania, algo así. Y yo, bueno, y yo sí, súper. Cuando yo llego a Colombia, o sea, fue mi primera experiencia con ser noticia mundial, básicamente, o la única, o sea, no sé, porque eran, no, Thomas Müller se burla de periodista colombiana, bueno, eso que me había dicho, pues, hasta que, yo me acuerdo, yo le había preguntado que el man casi es goleador del mundial, y que era campeón del mundo, entonces, tipo, yo no sé si lo metieron por el tema de es que no, es que a mí el potín de oro me importa un pepino, bueno, pero pues el hombrecito me hizo su bromita, digámoslo así, digámoslo así. Y eso es una entrevista en un diario en Alemania, que bueno, sí, dije yo, pero viste. O sea, la verdad fue, tú cuando la llegué a Perla me dije, ay no, qué horror. Pero, o sea, eso digamos que eh, no ha habido como. Pues seguramente hay muchas, uno tiene que cuidar su puesto, le quitan su puesto, no qué tal cosa, uno por allá metido con el micrófono así, como 20 personas encima. En 2018 creo que esa me tocó, fue cuando Francia ganó, entonces estaba Mbappé, entonces 20 micrófonos y yo, o sea, solo veía la puntica de mi micrófono, yo tenía 50 personas encima. O sea, de nota cuando uno, como una pila de ropa, me lo va sacando, salí yo, No, muy interesante. 10 años con Caracol. un poquito más, como de 2012 a 2023. ¿Qué satisfacción te dejó el trabajo con Caracol? Uf, no, creo que le debo mi crecimiento como profesional, mi crecimiento como persona, haber encontrado en ese momento mi vocación y haber encontrado unos sueños que no sabía que tenía y que los fui encontrando y además los fui materializando. Le debo también recorrer el mundo, o sea, me recorrí el mundo trabajando con Caracol, y eso pues te da una visión, una perspectiva, un conocimiento, un crecimiento otra vez, o sea, a todo nivel. Yo soy la persona más desubicada del planeta, o sea, los puntos cardinales, eso en mi cadena de ADN, eso no está.
O sea, yo no, no, que es que la séptima al norte, la séptima, no, dígame de derecha o izquierda porque yo esa vaina no la entiendo. Y enfrentarme a manejar en Sao Paulo, a manejar en Londres, a manejar, por ejemplo, de París a Lyon, porque teníamos que ir a cubrir o sea, foto con mi camarógrafo. Y bueno, aquí toca, obviamente todas las herramientas tecnológicas, pero enfrentarme a eso, digamos que, no, me hizo crecer muchísimo como persona. Entonces, no, le debo más de una década de mi vida de alma y corazón, dije en algún momento, y fue muy bonito. Hay una frase muy bonita que escuché que dijiste, me parece muy significativa. Dices tú que los sueños se transforman, que los sueños de la juventud quizá no son los mismos sueños ahora del presente. Mm. Ahí en ese momento quizá tú decides terminar un ciclo, buscar de pronto esa parte de salir del país, Ujú. ir a enfrentar otro reto, llegar a Italia y comenzar a hacer un máster. Sí. Digamos que sí, yo creo que los sueños se transforman y no solo una vez, muchas veces a medida que uno va viviéndolos, alcanzándolos, viviéndolos, aprendiéndolos y cerrándolos, porque tiene que haber cabida para más, por lo menos en lo que yo veo de la vida. Hay mucha gente que su sueño seguirá siendo el mismo siempre y está bien, pero yo sí creo que hay más, como de las cosas que te encienden el alma. Entonces, después de un poquito más de 10 años, de darle la vuelta a todo lo que pude hacer en el canal, en términos de reportear, de estar en campo, de presentar distintas emisiones, de coordinar operaciones. Y bueno, ¿qué pues hay? No siempre puede ser mejor en lo que haces, a medida que pasa el tiempo, pero yo quería más, o sea, más también como decir, no de seguir repitiendo este ciclo, eh, pues que ya, que es muy bueno y que lo agradezco infinitamente, pero siento que es momento de migrar. Y en ese momento a mí siempre me había rondado la idea de vivir por fuera del país y nunca lo he podido hacer. Digamos que mucha gente lo hace cuando hace un máster, una especialización, inmediatamente se gradúa. En mi camino hubo 10 años de carrera en donde creo que haberlo hecho antes hubiera interrumpido lo que yo tenía que hacer en ese momento de la vida. Entonces dije, "No, ya, porque ese momento". Y nos fuimos para Italia pensando en vivir una experiencia y en aprender. Y en aprender un poquito más del negocio del fútbol. Un poquitico más atrás, en el 2018, tú tienes, yo creo que uno de los momentos más dramáticos de tu vida, Mm. que es la pérdida de doña María Isabel, tu señora madre. Sí, ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Estabas con ella? ¿Estabas fuera? estaba con ella. Justo para el fin de semana de la madre de ese año, ella me había ido a vivir a Bogotá, me había ido a visitar a Bogotá. Y yo en 3 semanas me iba para Rusia para cubrir el mundial. Yo tenía una reunión muy importante y no podía irme ese fin de semana para acá. Entonces ella decide venirme a acompañar. Y estábamos juntas y digamos que es un episodio que si yo te lo cuento, yo siento que es otra persona, que yo no lo viví. Porque cuando yo digamos que te lo digo y te lo puedo decir así, o sea, mi mamá se muere en mis brazos prácticamente, em, pues es una cosa pues medio dantesca. O sea, yo no, digamos que me desprendo como de eso para podértelo decir así. No hay otra manera, porque sucede de forma repentina. Tiene, digamos que un episodio que al final nunca pudimos confirmar porque no quisimos con mi hermano más, pero tiene una especie de tromboembolismo pulmonar, una cosa que te deja sin respirar y presenta como todo eso. Y te ves vos dándole boca a boca a tu mamá y se te va. Eso es una cosa que van a ser 6 años de eso o 7 años, 7 años. Que, o sea, yo tengo que contar como si fuera la historia de otra persona, porque no recuerdo, tengo muchos, o sea, como flashes de eso. Y vos, ¿cómo le contás esa historia después? ¿Cómo llamas a tu hermano a decirle, mira, es que en un pasillo de un edificio, porque no alcanzamos, digamos que a llevar la ninguna clínica? Entonces, no sé si digo que es un poquito difícil, pero pues yo sí creo que Dios tiene un propósito, digamos que con todo, y a la mujer se tenía que unir a despedirse y a estar conmigo. Y así me voy después 3 semanas después a Rusia como en piloto automático. Y mi mamá, digamos que siempre fue, después de haber perdido, digamos, a mi papá, ella muy joven, me decía, ella vivió 20 años como triste.
anhelando, ella decía, eso tan bueno no dan tanto, y a mí ya me dieron. Entonces, como que mi idea feliz era imaginármelos ya reunidos en algún momento, y aceptar y como vivir con esa idea de que están bien. Y yo creo que uno sí recupera el gozo y vuelve a reír y vuelve a disfrutar y vuelve a todo, pero aprendes a vivir con esas ausencias de manera como sin dolor, pero con nostalgia. Creo que es como lo podemos definir. Muchos recuerdos. No, pues infinitos. Ella era la que más sacaba pecho cada vez que las amigas le decían que me habían visto o que había salido tal cosa, o me decía, ay, esa niña tan feita, ¿de quién será hija? Y así, o sea, ella decía, no, tú me tu papá, ¿dónde tenés esto? Em, Le debo, no, le debo el tesón y el carácter para afrontar la vida, porque le tocó también en su momento, a 43 años, con dos hijos adolescentes, uno de 16 y uno de 13, afrontar la vida y ser papá y mamá al mismo tiempo. Entonces, con eso me quedé. Ella me decía en algún momento, si yo pude, usted puede, con otro evento muy, muy difícil de mi vida. Entonces, me deja uno, pues, con inmensas ausencias, pero con tanto amor recibido que uno decía, yo me hacía la pregunta, decía, yo no sé qué es peor, en términos solamente uno hablando del dolor, si nunca haberlos tenido, o haberlos tenido como lo estuve y haberlos perdido tan pronto. Enfrentar la vida universitaria no es fácil, nunca ha sido fácil. Enfrentarla fuera del país donde uno vive, fuera de la ciudad, debe ser mucho más complicado. Sobre todo porque uno se aleja unos varios años, 10 años de las aulas universitarias y atrás, Claro, puede no, pues. encontrar gente mucho más joven. Y de pronto volver a tomar ese hábito. Y por supuesto la vida universitaria siempre es muy costosa. ¿Cómo te fue en Italia con todo este tema? Pues eso, por ejemplo, enfrentarse a las aulas otra vez, pero además en unas aulas completamente diferentes, unas aulas donde ChatGPT pues es la cosa ahora, yo decía, yo lo usaba pero como de parche, como pues uno se entera de las cosas, pero no fue obviamente la academia que me tocó a mí. Entonces, por ejemplo, en una electiva, no, yo estudiaba con niños de 23 años, 23 24 años, que tenían esa, y de muchas partes del mundo. O sea, yo estudié con personas de Países Bajos, de Grecia, de Chipre, de Brasil, de italianos, chiquitos que, pues, la Tiana, básicamente, mi roommate pues, yo de 16 años. Y una vez estábamos y yo había cogido una electiva y la verdad no había tenido tiempo de ver las clases virtuales y me quedé solo bueno, hoy puedo prender el examen. Ahí fresca, yo me siento al frente con ChatGPT, vos léeme las preguntas entre las dos, tin, y yo. Entonces saqué mejor nota que si hubiera hecho yo sola. Pero claro, esa diferencia de afrontar la academia con las herramientas que uno tiene, pues sí, es un mundo nuevo para mí. Y los objetivos y los sueños que tienen, yo decía, ¿será que yo era así a los 23? Con toda esa ansiedad de la vida, de saber si lo voy a lograr, si voy a ser exitoso en el trabajo, si voy a encontrar el amor. A los niños como que, niños y niñas. Y yo decía, bueno, no. O sea, lo que sí sentí, digamos, fue, uff, no quiero tener 20 otra vez. O sea, estoy perfectamente feliz ya con el camino recorrido, pero fue muy bonito. Y fue una dosis de uno volverse a poner su maleta y hay clase y después, ¿qué hay que hacer? Vamos para la playa, vamos a jugar, ¿de qué? Tal cosa. Delicioso. Fue refrescante en el momento de la vida en el que yo estaba buscando también este tipo de cosas. Entonces, no, pues me gocé la comida. O sea, es un país que creo que volvería 20 veces la cultura de grandes amigos allá también. Digamos que los primeros 6 meses de la primera parte del año fue con los chiquitos de la universidad. Después de los otros 6 meses encontré gente más contemporánea como a Ani y también primo, ver el mundo. O sea, uno caminar y encontrarse la majestuosidad de las cosas que te encontrás en Roma, viajar dentro o sea, viajar low cost, como uno dice, o sea, con los bolsillos llenos de cosas y solamente una maleta en plan universitario. No, fue espectacular. Fue oxigenar mi vida en un momento donde estaba también ya em, muy saturada del medio, de todo, o sea, del trabajo, entonces fue oxigenarla con el propósito, obviamente, de obtener un nuevo título. ¿Habías planificado eso con anterioridad? Sí, que un año antes de lograrlo empecé. Yo había estado de vacaciones en Italia y dije, yo me quiero venir para acá.
Además, Italia vive el fútbol de una manera, o sea, los italianos, los argentinos y el resto del mundo, como viven alrededor del fútbol. Estos son los partidos de la Roma, una cosa, o sea, absolutamente piel de gallina. Entonces empecé en 2022, en agosto, le por ahí, listo, nos vamos para Italia. Organicé mis cosas, me voy a organizar, no sé qué tal cosa. En octubre estaba haciendo como mi aplicación, para hacer unos ensayos, unos vainas. En diciembre pagué. Dije, ya aquí no hay marcha, o sea, iba a pagar de una vez porque no hay marcha atrás. Y me voy en octubre del 2023. Hablemos de otro tema, la selección Colombia. Lorenzo, ¿cómo ves la selección Colombia? Estamos en un momento en que tenemos dudas de si vamos a ir al siguiente mundial en No, Estados Unidos, Canadá y México. no, 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 cero dudas, no, sacudamos. No, no, vamos ahí, le vamos ahí. Vamos ahí. No, pero sí es un momento coyuntural para Néstor Lorenzo en términos del funcionamiento de la selección. Hay mucha gente que le está cayendo encima, obviamente los resultados en los últimos, se nos acabaron ya los ahorros que habíamos conseguido con él, pero creo que es el momento de ver cómo yo no le critico tanto a los convocados. La gente dice, no, que tiene que llamar a este, que llamar a Dairo Moreno porque es el goleador del colombiano. No. Yo digamos que siento que no es un tema de convocados porque los que convoca son los jugadores que a lo mejor no están teniendo un buen momento ahorita, pero digamos que son los que están haciendo carrera y tienen el peso de estar en la selección. Es cómo vas a funcionar con esto, que ya no te está funcionando de la misma manera. Tienes que hacer cambios. Porque además se le ha visto que cuando afronta algunos partidos y cambia el plan del partido, no tiene cómo reaccionar. Se le ve como un poquito los cambios que ha hecho no le funcionan. Tenés que hacer algo diferente, tenés que planear el partido diferente. No porque no tengamos con qué. Muchas veces es que no marcamos gol y yo venía el promedio de gol de las selecciones de 2 punto algo. El problema no es de gol. El problema es que no sosteníamos resultados. Nos pasó en Uruguay que íbamos 2-2 y terminamos perdiendo. Ah, no, íbamos ganando y nos terminan empatando el partido. En el último segundo terminamos perdiendo 3-2, perdón. En Brasil también íbamos empatando 1-1, últimos segundos, terminamos perdiendo el partido. En Barranquilla frente a Paraguay íbamos ganando 2-0, éramos todos y apretando. Además, no estamos sosteniendo los resultados. Pero yo creo que hay materia prima, yo confío en que el profesor Lorenzo está estudiando, porque sí es un momento de llamar su atención. No decirle a quién tiene que llamar y quién sirve y quién no sirve, porque aquí además somos de un entusiasmo, o sea, ensalzamos y endiosamos en 2 segundos y también nos acribillamos en otros 2 segundos. Entonces, yo no creo que esté la discusión, yo no creo que haya que la solución de la selección hoy sea Dairo Moreno, con todo el respeto que me merece un jugador como es él y con lo que está haciendo la selección en el Once Caldas, pero la selección es otra cosa. Entonces, yo creo que no panda el cúnico, como dice, no tener pánico, pero, sí hay que tomar medidas. Yo creo que si vamos a ir es muy difícil no ir con los cupos que tenemos pues para el 2026. Esperemos que ahí estemos. Lo que sí sucede es que si vamos a ir como estamos, pues sí, creo que las expectativas de hacer un gran campeonato del mundo o de superar lo que hicimos en 2014, pues están dos. ¿Tú crees que de pronto lo que hizo Beckerman dejó la bandera muy en alto y ha sido imposible casi que llenar esos zapatos? Es que, mira, para ser un buen campeonato del mundo, para ser campeón del mundo, los que han sido, se tienen que alinear casi que los astros. No siempre el que tiene mejor nivel futbolístico, el que las grandes estrellas eh, lo tienen. Mira, Messi cuando se demoró en ser campeón del mundo y era el mejor del mundo hacía muchos años. Entonces, es un grupo, es un conjunto de cosas. Yo creo que hemos tenido mejor selección en talento después del 2014. La selección que hace la Copa América de 2024 es mucho más potente, podría decirlo así. O sea, en como equipo y como con individualidades, lo que han logrado los jugadores también de esta generación. Pero en ese momento, digamos que había también otro proceso. Pejerman, ¿cuántos años estuvo de repente en la selección también? Hasta que encontró su grupo y lo puso a funcionar. Entonces, no, yo creo que sí, sí se puede. Lo que pasa es que tienen que pasar muchas cosas en tiempo. Sé que es un poco difícil, no sé si viste la época de Maturana ni de Hernán Darío Gómez, de Luis Augusto Chiqui García, Mm, Jorge Luis Pinto, sí.
Pero si tú tuvieses que escoger el mejor técnico que haya tenido Colombia, incluso metería yo en la lista al doctor Gabriel Chauri, que fue muy bueno. ¿Cuál crees tú que ha sido el mejor técnico que ha podido alinear esos astros? Yo siempre me guío por resultados. Y la verdad es que lo que hizo Peckerman con la selección fue ponernos en el mapa. Digamos que la selección del 90 estuvo en el mapa, pero no consiguió, digamos que, nada. O sea, los campeonatos del mundo también fueron, no fueron pues lo que fue el 2014. Es que, es decir, haber llegado a cuartos de final de un campeonato del mundo, haber tenido al goleador de ese campeonato del mundo, que es el señor James Rodríguez, que fijo, es que miércoles. Cuando la gente googlee, los niños en muchos google, goleadores de los mundiales, hay un colombiano ahí, dice James Rodríguez. Haber tenido la sensación, ¿no? La posibilidad, porque es que nos dimos cuenta demasiado tarde, que Colombia hubiera podido estar en las cuatro mejores selecciones del mundo, porque esa Brasil debimos haberle ganado. Haber llegado a una semifinal, ¿cuándo? O sea, a la gente se le olvida que nosotros en realidad en la historia futbolística pues no existimos de la manera en que existe Brasil, de la manera que existe Argentina, de la manera que existe Italia, Alemania. Estamos mucho más, eh, estamos en otra mesa, digámoslo así. Y esta es una gesta muy importante, entonces pues yo te tengo que decir que pues me quedo con, ¿cómo se dice esto? Jugadores de Colombia, ¿cuál crees tú que haya sido el mejor que esté en Colombia y si está en esta selección en este momento? Y ahí yo me sostengo de otros resultados, o sea, un goleador de campeonato del mundo es colombiano, se llama James Rodríguez. Históricos, íconos, o sea, no lo puedes dejar al lado, pues el pibe, no puedes de Frank Rincón, bueno, toda la selección del 90, eh, Falcao, o sea, lo que hizo Radamel Falcao García es una cosa extraordinaria en su carrera en Europa. Fue goleador europeo, estuvo en un once ideal de la FIFA, junto a Ronaldo y junto a Messi. Es una cosa bestial. Y lo que pasa es que el fútbol se ha transformado. Si vos ves los del 90 pues no muchos jugaban afuera, ahora casi todos juegan afuera. Y cada vez la cosa es más difícil poner como tu, o sea, tu pequeño no, tu nombre en la historia. Déjame deberías tener un nombre en la historia. Ana María, ¿cómo se puede ser imparcial siendo uno hincha de un equipo de gusto del Deportivo Cali con la camiseta puesta, pero tienes que narrar o tienes que comentar alguna jugada del adversario que fue muy buena y que comienza a golear a tu equipo y tú tienes que ser objetiva? ¿Cómo manejar eso? Y digamos que la diferencia ahorita en radio, que puedes dar un poquito más la opinión, la gente sabe que yo soy pues muy hincha del Cali, pero pues no tengo ningún problema en hablar de lo bien que está haciendo lo que está haciendo el Rivas de Pate. Uno empieza como a menguar, no sé, como a menguar su espíritu grupo y yo digo su espíritu de hincha, pues porque si siempre está por ahí y si uno está en su soledad, en su cuarto y viendo el partido que normalmente como me gusta, o sea, no veo con nadie más, ya uno pues puede em, descualquierarse en terrenos de la emoción. Pero nada, o sea, es ver pero eso también me enseñó, digamos que todos estos años, ver el fútbol también desde otra, con más, como asentamiento, podría decirse. O sea, yo estuve en partidos de selección Colombia también, o sea, como no te entregas ante la emoción. Yo estuve en un partido amistoso con Francia, o sea, en el Stade de France, donde Colombia gana 3-2. O sea, yo estaba poniendo Francia. Entonces yo estaba al otro lado y uno en esa cosa, entonces también toca como mantener la, ¿cómo se dice? La compostura, digamos así. Pero la emoción no se pierde, esa está por ahí. En el momento que uno le quiera soltar el seguro, esa está. No sé si de pronto es percepción mía, pero he visto que existe un tipo de lineamiento. Digamos, por hablar de la capital, las personas que son hinchas de Millonarios por lo general siguen al Barça y siguen al River Plate. Ujú, Y no, ujú, digamos que si vamos al equipo contrario Santa Fe, son hinchas del Real Madrid y son hinchas del Boca Juniors. ujú, ¿Qué pasa con la María? Que en cada país me imagino que tienes ujú. un pedacito de tu corazón. Me imagino que no eres madridista. No. No. No, no lo quisiste pensar. Yo digo que yo soy hincha de un solo equipo, o sea, he llorado en realidad por un solo equipo, que es el Cali. Y uno simpatiza con otros en distintas partes del mundo. Soy más, mucho más simpatizante del Barça.
Obviamente vi el Barça de Messi, de Guardiola, de Iniesta, de Xavi, del tiki-taka, de esta cosa fabulosa que a mí personalmente me gusta. Y digamos que los valores que encarna el Barcelona. El Madrid fui más seguidora al Madrid, por supuesto, cuando estaba James. Y pues es decir, es el mejor club a nivel, el mejor club del mundo, pues el rey de la Champions y todo eso. Pero los valores que encarna el Real Madrid, la verdad, no soy muy afín. En Argentina me gusta más River, aunque hemos tenido colombianos en ambos equipos con gran historia. O sea, pues en Boca, Chicho, Oscar Córdoba, bueno, Bermúdez. En River, Juan Carlos Ángel, Manuel Alberto Yepes. Ahorita pues está Borja, estuvo Rafael Santos Borré. Entonces, Quintero, me gusta más River. Y en el resto del mundo, digamos que Liga Premier. en Liga Premier, el Liverpool, desde que llegó Jürgen Klopp. A mí, Klopp me gusta desde que dirigía al Borussia Dortmund. Y obviamente cuando llega el 8 días, pues obviamente no se vuelve fanática de Liverpool, pues seguidora del Liverpool. Ahora, por ejemplo, el Arsenal de Mikel Arteta, pues que está peleando para llegar a la final de la Champions, pero pues es un equipo como sin mucho carisma. Entonces, como que también hay. En Italia, digamos, como estuvo en Roma, la Roma hace cuánto no gana nada. Y vos vieras ese estadio, es increíble. Es una cosa, una mística, un, un- un estilo de vida. O sea, eso es una forma de vivir. Faltó un país, el Francia. En Francia, creo que no tengo como un equipo ahí. La verdad es que la liga francesa tampoco me llama mucho la atención. Ahora el PSG, sin todas las estrellas, o sea, sin Messi, sin Neymar, sin todos los que estuvieron allá, tiene un gran equipo Luis Enrique. Y yo creo que va a llegar a la final. Bueno, Ana María, yo creo que hemos pasado un momento delicioso recordando a grandes estrellas y grandes deportistas. Me gustaría, ya casi para cierre, una pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor jugador, a tu juicio, de fútbol en el mundo? Siempre se discute entre Pelé, entre Maradona y entre Messi. Y deja por fuera incluso a Ronaldinho, que me parece que fue más grande sin Ronaldo. Pero tú desde esa óptica que has vivido el fútbol muy, muy, muy de la mano, ¿qué opinas? Lo que pasa es que es difícil ponerlos todos en la misma mesa. Porque yo te decía, el fútbol ha cambiado. O sea, el fútbol de hoy no es el fútbol que le tocó vivir a Pelé. También dicen que Pelé ganó, que Pelé tenía una banda impresionante con los que también fue campeón del mundo. Dicen que Maradona ganó títulos solo, o sea, como en el 86. Son contextos muy diferentes. El fútbol de hoy es de una exigencia impresionante, o sea, a nivel físico, a nivel táctico, todo lo que representa. Y obviamente ha venido transformándose a través de los años. Entonces yo creo que elegir uno como el mejor del mundo, yo creo que tendría una mesa para los de jugadores del mundo, donde entraría, por supuesto, Pelé, Maradona, donde entraría Ronaldo, Nazario, o sea, donde las lesiones no lo mermen como lo vive, pues hubiera sido más monstruo de lo que fue, un jugador que fue ídolo en Madrid y Barcelona, un jugador que jugó, o sea, es decir, muy, pues, sí, los campeonatos del mundo que ganó. Y Lionel Messi. O sea, yo la verdad es que soy muy, me siento muy privilegiada de haber vivido la época de un tipo como Messi. Es extraordinario. Y siento que tanto en talento como en desarrollo, yo creo que se sienten a los mejores del mundo. Y yo quisiera a Ronaldo con una mención especial. Porque siendo un tipo que no tenía todo digamos que no fue tocado por los dioses, como Messi, yo sí creo que es el mejor atleta del mundo en disciplina, en lo que se construyó y los números que tiene, que era una bestialidad. Entonces yo creo que sentaría con esos ahí, en esa misma zona, y ahí pues, hay un montón. Dentro de ese contexto del fútbol, dentro de ese contexto periodístico que tú manejas, ¿qué le puedes tú dar o aconsejar? No sé si desde la perseverancia que has tenido, porque no diría que es resiliencia, es perseverancia, es disciplina la que tú has tenido. ¿Qué le aconsejaría a las personas que están tratando en este momento de abrirse un campo, como tú lo hiciste hace algunos años en el panorama deportivo? Yo creo que eso, la palabra es perseverancia, es estar, es permanecer en ese objetivo que quiere. Y estar listo para cuando se abra la ventanita de la oportunidad. No siempre llegan de la misma manera, pero el momento que se abra, a mí se me abrió de una manera inesperada y yo estaba ahí. Digamos que ya
lista, o con las herramientas o con las ganas. Al final vos te puedes capacitar en todo al mismo tiempo y puedes dedicarte, pero eso tienes mística, ganas, perseverar. A mí, yo estuve casi 2 años, un poquito más intentando conseguir esa ventanita que se abre mucho tiempo después. Entonces yo creo que eso, perseverar y capacitarse con las herramientas del momento, que no son las mismas que digamos que yo tuve hace en 10 años, las que me abrieron esa ventana. Hoy hay que ver qué está funcionando. Ana María, muy privilegiado que hayas aceptado venir acá a esta entrevista. Quiero agradecértelo y quiero hacer una pregunta, creo que es de rigor. ¿Si fue gol de Yepes? Sí, claro que fue gol de Yepes. Por supuesto que sí. Yo te digo una cosa, donde nos hemos cuenta un poquito antes que teníamos todo para ganar, nos ganaron de camiseta de historia. Por eso la historia pesa tanto. Porque era Brasil. Pero era Brasil. Me van a disculpar. Nada que hacer contra nuestra Colombia en 2014. Y sí, era gol de Yepes. Ana María, muchas gracias y esperamos que todos tus proyectos y tus sueños se sigan transformando como tú lo mencionas. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias por el espacio. Qué delicia es como es transformar sueños, porque significa que van a seguir llegando más. Y yo sí creo, también para finalizar, que lo más lindo es nunca dejarse de sorprender en la vida. O sea, no sentir que ya todo está absolutamente como diseñado y te sorprende. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y están invitados a que nos sigan, a que nos den like, a que se suscriban a nuestro canal y a un próximo programa.